Hay un termómetro aquí, justo afuera de la casa donde estamos. Oymyakon, el lugar más frío del mundo y con razón. ¿Qué pone ahí? ¿Qué mierda pone ahí? Menos 65 grados centígrados. Nada de locos, sin palabras. Buenos días, hoy estoy en Oymyakon, el lugar habitado más frío del mundo en mitad de la Siberia rusa. Y vamos a aprovechar este día para explorarlo a fondo. Oymyakon es un pueblo de 800 habitantes. La ciudad más cercana es Yakutsk, que queda a 2 días de coche. La temperatura media en invierno es de menos 50 grados centígrados y la más baja registrada aquí fue un día que llegaron a menos 71,2 grados centígrados. La temperatura más baja registrada en el mundo fueron menos 89 grados en la base rusa de Vostok, en la Antártida. Pero aquí no hay población permanente. Por eso, Oymyakon se convierte oficialmente en el lugar habitado más frío del planeta. En este pueblo la mayoría de la gente se dedica sobre todo al sector primario. Tenemos desde minería, pesca, caza y ganadería. Aquí por ejemplo estamos en una granja de caballos, la raza tradicional de Yakutia, que es una raza bastante más pequeña, muy peluda, perfectamente adaptada al frío. Se pasan todo el invierno en el exterior, no necesitan alojamiento caliente, comen de muchos hierbajos, hierba que queda del verano, no necesitan agua porque se comen el hielo. El único propósito de estos caballos es proporcionar comida. Esta de aquí es la caseta donde pasan el día, os la voy a enseñar. ¡Buah! Se está de a gusto aquí dentro, chaval. Es de tela, tiene aquí una estufita. Vamos a probar carne de caballo cruda. Вот это коричневое, вот это печень. I think that I'm gonna I don't try like also. it because of the thought that I'm eating the raw meat. Vale, vamos a probarlo. No sabe mucho, ¿eh? Sabe a comerte hielo. Aunque sí tiene un regustillo salado al final, pero no sé cómo me siento respecto a estar comiendo un caballo. It's edible. It's not my cup of tea, but not bad, not bad. Did you like the meat? No. No, not good. Mirad lo que me acabo de encontrar. Una piel de oso, loco. Congelada. Qué guapo, increíble. Yeah, wow, that was powerful. Como está tan congelado, todo es mucho más frágil, parte mucho más rápido. Ahora es cuando le doy yo y fallo totalmente. Can you ask him how long he's been living here? Миша, расскажи, пожалуйста, сколько лет ты тут живешь? Так, я живу здесь в 87 году, 1987. Wow. 34 года, да? What he likes about living here, life in Oymyakon. Ну, как вам сказать-то? Чистый воздух, люди здесь на севере очень честные, открытые. На севере нет, вот что подумали, что и сделает. Это все, это природа. Если мы не будем друг другу помогать, условия жесткие, то нам не выжить. Мы более-менее такие, это, коллективные, вот такие, общественные, вот так. Кучки живем. Вот так. Very Так, good. и так Спасибо. вот, ага. Dejando a un lado el frío, esto es un paraíso nevado. Es precioso. El aire es súper limpio, la claridad, la visibilidad es brutal. Fuera tenemos entre menos 45 y menos 47 grados. La temperatura de congelación del agua es entre 0 y menos 12. 1, 2 y 3. ¡Woohoo! Pues esta es la situación, amigos. Hay este pequeño trozo del Indigirka que no está congelado. Pues bien, nos han retado a bañarnos aquí. Este agua está tal vez a 0 grados, por eso no está congelada, y afuera hay menos 45. No quiero hacer esto, pero ya os he dicho, esto va de experiencias y seguramente puede ser una experiencia muy memorable, así que va a haber que echarle huevos. What do you think, Eli? Well, I'm ready to dive Are in this you ready? water. Yes. Aquí lo que están haciendo es recoger el agua del río, que es súper buena, súper limpia, súper pura, para llevarla a las... Es el agua que luego se beben en las casas. Esta cabaña es lo más acogedor del mundo. Quiero abrazarme a esa estufa, tío. Tenemos aquí unas chanclitas y toallas, pues para que sobrevivamos después de bañarnos en el río. ¡Dios! ¡Chaval! ¡Good job! ¡Well done! Me siento como antes de tirarme de un puente, os lo prometo, ¿eh? This is happening, ¿eh? Ahí vamos. Wim Hof, for you! Nice water. Wow.
Wow. Молодец! Так держать! Buena experiencia, ¿eh? Aquí relajado, aunque es difícil relajarse, el corazón va muy deprisa, es difícil respirar lento, pero un buen rush de adrenalina y realmente lo único que tengo frío ahora son los pies, aparte de los pies estoy bien. ¡Vamos, coño! Y 5 minutos después, vestidos y como nuevos. This is amazing thing. You once in lifetime you have to do this. Tengo mucho menos frío ahora después de haberme bañado que antes. Manos sin guantes y sin problema. My feet is burning. Yeah, it's like burning. What did you do? Because of swimming, all other parts of my body are so good, but the feet, the fingers, You cannot feel them. barely I can feel them. Todos los coches se tienen que quedar con el motor encendido. Si paran los motores, al cabo de pocos minutos la gasolina se enfría y no pueden volver a encender el motor. Todas las casas son el estilo tradicional de aquí de Yakutia. Y os voy a enseñar cómo es por dentro una de ellas. Venga, a pasar. Primero, esta habitación es como... Aquí dejan un par de cosas, esto está muy frío, esta habitación. Y bueno, es como un poco trastero, despensa, congelador, variado. Y aquí es la primera puerta muy aislada donde entramos a la casa. Aquí hay que quitarse los zapatos. Y la primera cosa interesante que vemos... ¿Os acordáis que os dije que no había agua corriente, que no había cañerías? Las cañerías se revientan con el frío. Aquí es donde guardan el agua. Por ese tubo de ahí meten la tubería, el camión que vimos en el río la mete por aquí y rellenan esto. Y después cogen el agua de aquí y la ponen en el dispensador. Y el dispensador aprietas así y sale agua. Ahora, esto es en Oymyakon. En Oymyakon tienen suerte porque tienen un río que está descongelado con agua líquida. En muchos otros sitios de Yakutia y de Siberia no hay agua líquida en ningún sitio. Entonces lo que tienen que hacer es traer los cubos de hielo y meterlos ahí y esperar a que se derritan para usarlos. Y este es el primer salón. Aquí tenemos el comedor. Aquí hay un cuarto. Segundo salón. Está decorada súper preciosa la casa. Todo de madera, estilo tradicional, renovado eso sí. Y después para baño, esta es la casa y en esta casita está el baño. Me cago en la hostia, tener que ir ahí a mear nada más levantado no mola, Mirad qué aislamiento tiene esto. Pues nada, estos son los baños. Tienes retrete 1, retrete 2, una calefacción y luz. Salto temporal rápido que se me olvida una cosa. A lo mejor os preguntáis, ¿cómo se ducha la gente? La respuesta es, simple y llanamente, no se duchan. Sí se duchan, pero poco. Una vez a la semana me ha dicho ayer el guía y van como a una especie de sauna que no entendí muy bien y tampoco he tenido la oportunidad de ver. Y ahí esa es su sesión de limpieza corporal una vez a la semana aproximadamente. Acabamos de terminar de comer. Aquí comen mucho pescado, mucha carne, patatas, arroz, mucha comida caliente, muchos fritos. Es lo que se consigue por aquí, vegetales y frutas es más difícil de conseguir, más caro. Y también porque necesitan comida muy calórica para aguantar estas temperaturas. En Yakutia, si por lo que sea no tenéis un martillo, podéis usar un plátano como martillo. Vamos a probarlo, Mirad, mirad el plátano. ¡Wow! No se explotan las burbujas de jabón aquí. ¡Dios! Parece un trocito de plástico. ¿Y por qué hace tanto frío aquí en Oymyakon? Es una combinación de varias razones. Para empezar, porque está bastante elevado, a unos 700 o así metros de altitud. Después está en una zona bastante al norte, bastante cerca del círculo polar ya. Y además en toda esta zona se forman muchos anticiclones en invierno. Otra razón más es que está bastante lejos de cualquier mar. Entonces es un clima muy continental extremo. Y otra razón más, y la última, es porque está rodeado de montañas, lo que hace que como no corre viento por ninguna parte, el aire frío, porque es más pesado, baja hasta abajo y nada lo mueve. Combinando todas esas es lo que hacen que este lugar sea tan especial para estas temperaturas tan extremas. Este hombre de aquí es Cheshan y es lo que aquí en Oymyakon, en Yakutia, conocen como el guardián del frío, el guardián del hielo. Certificado a mí por haber visitado el lugar más frío del mundo. Soy la persona 2205 en llegar aquí. Esto significa que mucha más gente ha escalado el Everest que ha llegado a Oymyakon. Estamos ahora mismo de paseo en mitad del bosque. Vamos a ir a ver a un pescador de aquí del pueblo.
A ver, pues por lo que he visto aquí, en varios puntos del río, lo que hacen es primero cava un agujero con el pico ese, ¿no? Y clava otra madera con el cebo o lo que sea, lo deja ahí, vuelve después de un rato, hay que volver a hacer el agujero y entonces se saca el palo y con suerte algo habrá picado. Vale. Oh, este pescado lo hemos sacado hace 5 minutos y ya está prácticamente congelado. Este tío también es cazador, ¿eh? Acaba de pillar este pájaro, está totalmente congelado y se lo ha encontrado aquí, en una trampa que dejó ayer. ¡Ah, joder! Es doloroso tocar las superficies metálicas con las manos desnudas, tío. E incluso creo que peligroso. Según vi en otro vídeo, no puedes tocar un metal con la mano desnuda durante mucho rato porque... ¡Ah, joder! Te podría arrancar la piel. Mirad cómo está mi cámara después de un paseo de pesca. Precisamente por eso apenas no tengo vídeos de la pesca. Otra cosa que me parece bastante interesante es como el espacio que hay entre las casas. Aquí estamos en el centro y está un poco más apelotonado, pero es un pueblo como muy esparcido, ¿no? Y parece más grande de lo que es el pueblo. Este pueblo tiene un pequeño supermercado que abre un par de horas al día, o si no, bajo demanda. Cuando necesites algo, llamas y vienes y lo recoges. Pues va. Tenemos salsas, algo de ropita, algunos recuerdos. Vaya, lo basiquísimo de todo. Esto es la escuela de Oimiakon. Dato curioso, cuando la temperatura baja de los 45 bajo cero, no pueden venir a la escuela está cerrada. Y justo enfrente tenemos esto de aquí, Centro Cultural de Oimiakon. Y aquí nos van a hacer una demostración de cultura sajá. ¡Oh! ¡Qué guapo! Un saloncito de actos tienen. Huele muy bien. Wow. Esto ha sido muy interesante, la verdad. Para empezar, me sorprende que aquí en Oimiakon, con lo perdido que está, tengan todo este espacio para teatros y cosas así. Y segundo, tío, algunas de las cosas que han hecho, algunos de la música, de los bailes, de lo que sea, ha sido muy interesante. Luego tiene juegos de mesa, juegos de deportes así, típicos de aquí, antiguos, que son súper entretenidos también. Es como cuando la gente no tiene mucho, el ingenio es mayor y luego al final siempre encuentras formas de entretenerte y de pasártelo bien. No venía como con especial interés por esto, pero ha merecido muchísimo la pena. Muy guapo. Aquí estamos caminando las calles de Oimiakon de noche. Está muy tranquilo, muy tranquilo. ¿Cómo se siente estar a menos 50 grados centígrados? Me parece muy difícil de describir, pero es una pregunta que yo me he preguntado antes de venir y me gustaría tratar de describir todo lo que pueda. ¿Dónde lo puedes sentir mucho? Principalmente en las manos. Si te quitas los guantes por más de 1-2 minutos, te empiezan a quemar o las empiezas a dejar de sentir, perder movilidad. Se nota mucho al salir de casa, en el cambio de temperatura. Dentro están muy calentitos con la estufa y todo. Abres la puerta y es como un shock de aire frío y dices, hostia, chaval. Pero también te digo, si estás bien abrigado, en 10 segundos, acostumbrado. ¿Dónde más lo puedes sentir? En los pies, si no llevas buenas botas. Yo con estas Valenki he pasado frío hoy nada más, un poquito. Puedes sentir el aire que respiras al principio, que es frío. Si no llevas una braga, a lo mejor toses al principio, se te empiezan a congelar los pelos de la cara, pestañas, cejas, y sientes también el vaho que estás echando todo el rato bastante exagerado. Más allá de eso, si estás bien abrigado, no hay ninguna sensación así exagerada que no hayas podido sentir en ningún otro lugar o situación de la vida. If you don't have gloves, it hurts. You know, it's like burning. A little bit maybe shock for my body. It's challenging. But we talked about maybe 2 hours ago. I think that we can get used to it. After a while, you know, it's not something that it's impossible. Sientes más el frío por cosas que ves y sientes externas a ti
que en tu propio cuerpo. Sientes el frío por cómo están las carreteras, por cómo está todo cubierto de nieve, por cómo reacciona tu cámara, tu móvil, los aparatos electrónicos, por cómo quema el metal, por cómo se congela la fruta, los plátanos. De esa manera, con esas cosas que ves, es como sientes la temperatura a la que estás. Pero en el cuerpo no me parece tan exagerado, ¿sabes? Escuché por primera vez de la existencia de este lugar con un vídeo de Un Mundo Inmenso, un vídeo muy bueno que os recomiendo que veáis, por uno de mis canales favoritos. Desde entonces llevo queriendo venir a este lugar y estoy muy contento de por fin haber tenido la oportunidad de llegar aquí. Ha sido una experiencia muy emocionante, sobre todo el viaje, todo el proceso hasta llegar aquí. Me llevo experiencias únicas que creo que podré recordar por mucho tiempo. Quisiera dejar un mensaje final del vídeo. Y es que nos podemos adaptar a cualquier cosa. Me deja sin palabras cómo esta gente puede llamar a uno de los lugares más fríos y remotos del mundo su hogar. Y cómo pueden vivir su día a día en este lugar con total normalidad. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego, aventureros, desde el lugar más frío del mundo.